Ok, perfecto. Pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar en esta sesión. Esta sesión es la tercera sesión del seminario que estamos llevando a cabo. Y en esta ocasión, quien nos hará el honor y nos va a acompañar en dar la sesión, la cual tiene titulado La primera escucha y contención emocional con perspectiva de género. Esta sesión fue planeada y trabajó desde la Facultad de Medicina con este apoyo de la coordinadora, la maestra, la doctora Mardey Lisset Cuellar Núñez, que aquí se encuentra presente, y quien nos estará dando la sesión el día de hoy, nos estará haciendo este gran favor y este gran honor, es la maestra Odalis Alixi Jarro Castañeda. Entonces, les presento una breve reseña sobre la trayectoria de la maestra Odalis. La maestra Odalis es coordinadora de género y educación para la paz en la Facultad de Medicina de la UAC. Es actualmente la coordinadora del Departamento de Género y Educación de la Paz de la UAC, de la Facultad de Medicina de la UAC. De formación es licenciada en Trabajo Social con énfasis en la atención a grupos y comunidades. Estudió la especialidad en Familias y Prevención de la Violencia y la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Se ha dedicado al trabajo con mujeres y población vulnerable y es miembro activo en diferentes colectivas feministas y educación popular. Entonces, le damos la bienvenida a la maestra Odalis y muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta sesión. Le comparto el host para que podamos empezar la reunión. Muchas gracias, maestra. De nada, maestra. Listo, maestra. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a la doctora Liz por la invitación a este seminario de la coordinación de tutorías, que creo que es muy importante para fortalecer pues la atención integral que brindamos a los y a las estudiantes de la comunidad universitaria. En este caso, pues el tema que vamos a trabajar desde la Facultad de Medicina va a ser el tema de la primera escucha, la contención emocional y los primeros auxilios psicológicos. Los objetivos no sé si están viendo la presentación. Sí, sí, Ok, se ve. perfecto. Si en algún momento voy muy rápido, si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna intervención, siéntanse con total libertad de hacerlo y pues estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda que se presente. Entonces, básicamente los objetivos de esta presentación es que los y las participantes identifiquen las características principales de la primera escucha y la contención emocional. Y el segundo objetivo es que los y las participantes aprendan unas herramientas básicas para la aplicación de primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué es importante hablar de primera escucha, de contención emocional y de primeros auxilios psicológicos? Porque la mayoría de personas presentes en este seminario son docentes o son personas que tienen a su cargo tutorados o estudiantes que requieren pues, de nuestro apoyo. Entonces es muy importante pues contar como con cierto bagaje teórico y con ciertas técnicas y con ciertas herramientas y tips que nos ayuden a que esta labor de tutores y tutoras pues sea lo más satisfactoria para nuestras y nuestras estudiantes. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio que a mi parecer es muy bonito y con esto vamos a abrir el tema de la primera escucha. Entonces, el ejercicio básicamente consta en que escuchen con atención la historia que les voy a contar y al final les voy a hacer una pregunta para ver cómo estamos en el tema de la escucha. Entonces, todos y todas vamos a imaginarnos que conducimos un autobús. Inicialmente, este autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada suben 3 personas. En la siguiente parada se bajan 2. Más adelante suben 10 personas y bajan 4. Y finalmente en la última parada bajan otros 5 pasajeros. Voy a volverles a repetir la historia para que escuchemos con atención. Imaginen que ustedes conducen un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada, 3 personas suben y 2 bajan. Más adelante suben 10 personas
y bajan 4. Y finalmente, en la última parada, bajan otros 5 pasajeros. La pregunta es, ¿qué número de calzado utiliza el conductor del autobús? Yo calzo 30. 4,5. Muy Seis. bien, 6. muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir la respuesta? 5,5. 5,5. Perfecto, muchas gracias, doctora. 6. Muy bien, estamos muy bien en el tema de la escucha. Por lo general, cuando realizamos este tipo de ejercicios, las personas solemos concentrarnos más en hacer cálculos sobre el número de pasajeros que van subiendo y bajando, pero siempre nos olvidamos del primer detalle, que es lo más importante, la instrucción. Ustedes son quienes conducen el autobús. Entonces, la respuesta, pues como todos no la pudieron compartir, es la respuesta acertada, es la respuesta del número de calzado que cada quien calza, porque cada quien es el conductor del autobús. Entonces, muy bien, este ejercicio nos demuestra y nos ayuda a identificar que a veces oímos, pero no escuchamos y no sabemos muy bien seguir instrucciones. Entonces, con este tema, con este ejercicio, abrimos el tema de la primera escucha. Y comenzamos con una frase insignia, que es el significado más grande y es como la premisa más importante de la escucha, que es que escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es un proceso derivado de la comunicación y escuchar significa entender, comprender y dar sentido a lo que se oye. No únicamente es el ejercicio auditivo, sino que implica una interacción con el otro. Entonces, cuando estamos escuchando a otra persona narrar una historia, a otra persona contarnos algo, significa que dentro de lo que nos está contando vamos a hacer un ejercicio de significación, de entendimiento y de comprensión a lo que esta persona está diciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando se acercan a nosotros personas a contarnos algún suceso que ha acontecido, no los escuchamos de forma adecuada o no los escuchamos activamente. Y esto puede derivar a que la atención que estamos dando, en este caso como tutores de estudiantes, no sea pues el más adecuado para el caso particular de cada estudiante. Recordemos que como individuos tenemos necesidades diferentes, tenemos diferentes formas de transmitir información y tenemos diferentes formas de hacer entender al otro lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo. Entonces, en el tema de la primera escucha, es muy importante que cuando estamos con un o con un estudiante, la primera escucha establece un puente de comunicación. En esta primera escucha, nosotros comprendemos lo que el otro siente y debemos propiciar un clima agradable y de confianza entre la persona que nos está contando algo y nosotros como receptores de la información que, valga la redundancia, estamos recibiendo. Entonces, básicamente, la primera escucha es una herramienta que nos permite brindar un acompañamiento y una orientación y un asesoramiento a los temas que aquejan a los y las estudiantes o a las personas en general. Más adelante, en los primeros auxilios psicológicos, vamos a ver que hay muchas situaciones de la vida cotidiana en donde podemos aplicar estas herramientas de escucha, de contención y de primeros auxilios psicológicos. Entonces, en el tema de primera escucha, hay algunas técnicas que nos han dado diversas investigaciones que pueden favorecer esta primera escucha. La primera escucha, como pues su nombre lo menciona, es el primer espacio que brindamos al otro para que nos cuente algún tema que le aqueje o alguna situación que esté pasando en su vida. Entonces, vamos a compartir una serie de técnicas. La primera técnica es interesarse. Debemos demostrar al otro interés por lo que nos va a expresar y debemos expresar agrado porque la otra persona nos esté contando lo que sucede. A veces es muy complicado este tema de expresar agrado o interés hacia las situaciones del otro, porque pues nosotros mismos también cargamos con muchísimos temas en nuestra vida personal que a veces no nos permiten estar como en el momento adecuado para favorecer esta primera escucha. Sin embargo, cuando estamos haciendo estos ejercicios o este acompañamiento tutoral, es muy importante encontrar los espacios justos, que también más adelante lo vamos a ver, donde podamos aplicar estas técnicas para que nos lleve a un resultado favorable o a una resolución de alguna problemática que se presente. Entonces, lo puse con algunos ejemplos. Si alguien quiere intervenir quizás con alguna situación que haya pasado, pues también lo podemos ver.
Entonces, un ejemplo, no sé, sería que un estudiante llega a mí a contarme que está teniendo problemas con sus compañeros de clase. Lo primero y la premisa más importante de la primera escucha, de la contención emocional y de los primeros auxilios psicológicos es el tema de la empatía. Entonces, la empatía básicamente es ponernos en la situación del otro. Y también debemos reconocer que quizás para algunas personas es fácil encontrar espacios donde se puedan expresar estos sentires, pero para otras personas a veces nos cuesta un poquitico acercarnos a las personas a contarles pues lo que nos está pasando. Entonces, perdónenme que le acceso a un compañero. Ahorita le damos acceso. Permítanme un momento que le voy a dar acceso a algunos compañeros que están en sala de espera. Creo que ya son todos. Creo que ya son todas las personas que estaban en sala de espera. Entonces, pues bienvenidas a las personas que se acaban de conectar con nosotros. Estamos trabajando el tema de primera escucha, de contención emocional y de primeros auxilios psicológicos. Entonces, como les mencionaba, es muy importante agradecer la confianza que el otro está depositando en nosotros al contarnos alguna situación que les aqueja. Una respuesta a esto quizás sería agradezco la confianza que tiene por acercarse a mí. Quiero que me cuente más sobre la situación que le está sucediendo. Esto nos da pauta para la siguiente técnica. La siguiente técnica es alentar. Básicamente, lo que nos dice esto es que mostremos a la otra persona que estamos interesados en lo que nos está diciendo y que sugiramos que nos amplíen la información sobre la situación que nos está contando. Volvemos al mismo ejemplo. Estoy teniendo problemas con mis compañeros de clase. Una forma o una frase ejemplo de ampliar la información es preguntar qué tipo de problemas. Problemas académicos, problemas en las relaciones interpersonales, problemas con algún docente. Este tipo de preguntas detonadoras nos van a dar un contexto más amplio de la situación que nos está relatando la persona a la que le estamos brindando este acompañamiento. Seguido a esto, y en concordancia con lo que mencionamos de la ampliación de la información, seguiría preguntar. Entonces, básicamente, preguntar es mostrar interés en que deseamos comprender lo que nos está diciendo. Y volvemos a lo mismo, es muy importante generar preguntas detonadoras que nos permitan acceder a más información sobre la situación que se está suscitando. Podríamos, por ejemplo, preguntar, ¿qué piensa usted sobre la situación? ¿Qué cree usted que detonó la situación? ¿Cómo le está haciendo sentir esta situación? Y en esta última frase me quiero detener porque a veces nos es muy complicado poner en palabras lo que estamos sintiendo, que lo vamos a ver más adelante en el tema de la contención emocional. Entonces hay bastantes ejemplos sobre preguntas que podríamos hacer a nuestros estudiantes sobre las situaciones que nos están expresando. Y por último, algunas otras técnicas de primera escucha son las 3R: retroalimentar, reconocer sentimientos y resumir. Los ejercicios de primera escucha pueden durar de minutos a horas y dependen de la intensidad de la situación que se nos esté presentando. En el tema de retroalimentar, podemos mostrar a la otra persona que estamos comprendiendo la importancia de lo que nos está diciendo. Por ejemplo, entiendo que la situación que usted me comenta es tal situación. Podemos volver a pregunta detonadora. ¿Qué siente usted respecto a esto? Y volvemos al tema del reconocimiento de los sentimientos. Debemos mostrar al otro que comprendemos cómo se siente. No lo entendemos, lo comprendemos porque no somos esa persona para saber exactamente qué está sintiendo. Podemos, no sé, trabajarlo con alguna frase como: parece que esta situación le está generando tristeza, parece que esta situación le está generando angustia, parece que esta situación le está generando eh, algún tipo de problemática, algún tipo de dificultad. Lo importante es, volvemos al siguiente paso, resumir.
entiendo que lo que sucede es tal cosa, retroalimentar, y que usted está interesado en que hagamos algo al respecto de esta situación. Permítame otra vez, vuelvo a dar acceso a los que están en sala de espera. Listo. Entonces, retomando. En el tema de la primera escucha es muy importante mostrar interés, es muy importante hacer sentir y saber al otro que nos interesa lo que nos está contando. Es muy importante utilizar preguntas que nos permitan ampliar la información sobre lo que nos están contando. ¿Me escuchan bien o se está cortando mucho el audio? ¿Se escuchan bien? Sí, se escucha bien. Se escucha perfecto, Ok. maestra Dalis. Ok, Sí, se perfecto. escucha bien. Sí, se Ok, escucha bien. perfecto. Muchas Se escucha gracias. bien. Muchas gracias. Entonces, retomando. Hacemos preguntas que nos permitan ampliar más la información, reconocemos que el sentimiento del otro es importante y podemos resumir lo que está sucediendo con que entendemos que está interesado en hacer algo. Ahora, ¿qué vamos a hacer respecto a la situación? Hay unos básicos, hay unas premisas muy importantes en la primera escucha que tienen que sí o sí aplicarse para que esta primera escucha sea fructífera. Alguno de estos es, como se los dije al principio, el tema de la empatía. Es muy importante ponernos en el lugar del otro, porque aunque para nosotros parezca que hay temas que no son tan relevantes, no sabemos en realidad lo relevante que puede ser para la otra persona lo que le está sucediendo. Entonces, algo muy importante de la empatía es que nos permite no minimizar el sentir del otro y no minimizar lo que le está sucediendo al otro. Otro tema muy importante de la primera escucha es que dejemos hablar. Como el nombre lo escucha, como el nombre lo menciona, estamos en un proceso de escuchar. Entonces es muy importante que dejemos hablar a la otra persona, que hagamos interrupciones en los momentos en que sea necesario interrumpir. A veces los silencios también son importantes. A veces la otra persona únicamente está buscando que la escuchemos, está buscando un espacio de desahogo, está buscando un espacio donde nos pueda contar alguna situación que le está perjudicando. También es muy importante el tema de un ambiente cómodo. Yo entiendo que por temas de tiempos, porque tenemos muchísimas cosas que hacer, porque tenemos muchísima carga de trabajo, porque a veces entramos a una clase, salimos corriendo para entrar a otra, también es muy importante que pautemos o que partemos con el estudiante que si nos busca o nos necesita para que brindemos una tutoría, para que brindemos un acompañamiento o un asesoramiento, tengamos el tiempo necesario para brindarlo de la mejor manera. Entonces, el ambiente tiene que ser cómodo, tiene que ser privado, tiene que ser sin ruido y tiene que ser con iluminación, porque hay cuestiones externas o del ambiente que pueden perjudicar la primera escucha. Por ejemplo, si estamos saliendo de el aula de clase y todos están saliendo a la misma hora, pues no va a ser tan fructífera el tema de la escucha, porque pues nos están interrumpiendo, hay estudiantes preguntándonos por temas de clase, etc., etc., etc. Entonces es muy importante hacer saber al estudiante que aunque entendemos que es urgente que hable con nosotros, le proponemos un espacio que tengamos libre para poder platicar cómodamente con él o con ella. También es muy importante evitar distracciones. Entonces, a veces estamos muy acostumbrados a que hacemos dos actividades al mismo tiempo, ¿no? Estamos escuchando que nos dicen algo, pero pues estamos en el teléfono o estamos quizás anotando algo. Entonces, algo muy importante de la primera escucha y algo muy importante de hacer sentir al otro que estamos realmente interesados en lo que nos está contando es no realizar ninguna actividad que le haga entender al otro que no nos interesa. Entonces, no sé si les ha pasado, a mí me pasa a veces con mi familia, que estamos comiendo y así echando el chisme y de repente está alguien con su teléfono. Entonces es como, no me estás escuchando, no me estás poniendo la atención que requiero que me pongas en este momento. Entonces, es muy importante en este ejercicio de la escucha que no realicemos ninguna actividad diferente a escuchar. Otra cosa muy importante que también es una premisa que no se puede mover, que no se puede negociar en el tema de la primera escucha, es el no juzgar. A veces hay temas que resultan ser un poco controversiales, hay temas que a veces no están en la línea con nuestro pensamiento, hay temas que a veces no compartimos con el otro, que tenemos una opinión diferente, que tenemos un sistema de valores diferente, que tenemos una opinión diferente respecto al tema. Lo importante de la escucha es que no emitamos juicios de valor
y no reprochemos al otro por la situación, sea del tema que sea, que nos esté contando. Se pueden presentar y se han presentado situaciones donde los estudiantes les aquejan situaciones personales que a nosotros nos pueden parecer absurdas o bobas o que no estamos de acuerdo con lo que nos está platicando, pero es muy importante no juzgarlo y no emitir estos juicios de valor que le hagan sentir al otro que estamos en una superioridad moral para decir que el tema que le aqueja a esa persona no es importante, no es relevante, está mal, está incorrecto, porque no hiciste esto o porque no hiciste lo otro. Entonces, no juzgar es muy importante cuando estamos realizando ejercicios de primera escucha. Y finalmente, como en las 3 secciones que vamos a ver, es muy importante el tema de canalizar. Hay que tener muy claro que hay diferentes niveles de atención, también lo vamos a ver más adelante, y al nosotros ser la primera persona con la que el estudiante llega a contar alguna situación que esté sucediendo, es muy importante saber que si bien podemos tener una opinión respecto a la situación, que si bien podemos aconsejar con la experiencia que nosotros hayamos tenido en la vida, es muy importante canalizar los casos dependiendo de la temática que se trate con los profesionales y con los expertos en el tema. Entonces podemos dar muchas opiniones respecto a un tema en específico, pero es muy importante el tema de la canalización. Es muy importante canalizar las diferentes áreas que tengan las facultades o que tenga la universidad en general, para que estas áreas que están especializadas en temas diferentes puedan brindarle al estudiante pues un acompañamiento más integral, ¿no? Y de aquí vamos a pasar al tema de la contención emocional. La primera escucha y la contención emocional son dos temas muy importantes para que podamos aplicar los primeros auxilios psicológicos. Es muy importante tener como claros los conceptos de qué compone una primera escucha y qué compone una contención emocional, porque son los dos tópicos más importantes cuando vamos a intervenir en una crisis o cuando vamos a realizar primeros auxilios psicológicos. Entonces, en el tema de la contención emocional, no sé si ustedes saben qué son las emociones o qué creen que son las emociones. Puede ser un sentimiento que se exterioriza. ¿Sí? ¿Alguien más nos quiere compartir por ahí qué piensa respecto Son a qué son las emociones? como reacciones que los individuos vamos a o tenemos ante determinadas situaciones, ¿no? Muchas gracias, Ayeli. ¿Alguien más nos quiere? Puede ser un cambio fisiológico también en el Sí, momento. exactamente. Muchas gracias. Un, Berto, un tienes la mano sentimiento, levantada. un sentimiento. Bueno, es pues la respuesta de un estímulo que recibió una célula y que esta va a responder con una cascada de hormonas que nos va a dar una respuesta que puede ser pues de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, el miedo o el estrés, etcétera. Muchas gracias, Berta. Tenemos una explicación más científica de lo que son las emociones. Muchas gracias, recogiendo las opiniones que ustedes tienen sobre las emociones. Por aquí nos dicen en el chat que son sentimientos, que son sensaciones a nivel corporal. Justamente, las emociones se pueden definir de muchas maneras. La definición que más me gusta a mí es que las emociones son estados transitorios que generan cambios en diferentes niveles. Generamos cambios a nivel corporal, a nivel mental, frente a estímulos internos o externos que estén sucediendo, como ya lo mencionaron muchos de ustedes. Justamente, por ejemplo, cuando sentimos mucho enojo, ¿qué pasa a nivel corporal? Cuando yo me enojo mucho, sudo. ¿Ustedes qué pasan ustedes en sus cuerpos cuando se enojan? Aprieto la mandíbula. Aprieta la mandíbula, hay personas que se ponen muy rojas de la cara, Se entrecorta la tiemblan, respiración. les duele el estómago, se les corta la respiración. Justamente, sí, listo. Incluso a veces cuando tengo mucho coraje me dan ganas de llorar. Nos pueden dar ganas de llorar. Así es. Y justamente en este sentido va la definición. Las emociones como estados generan diferentes cambios a nivel corporal. Depende de la emoción que vayamos sintiendo, por ahí vamos teniendo pues diferentes manifestaciones corporales. Por ejemplo, cuando nos enamoramos, ¿no? Que sentimos maripositas en el estómago, cuando sentimos miedo, sentimos un vacío, cuando sentimos angustia, cuando tenemos ira.
Entonces, en la cuestión de las emociones, son muchos los cambios corporales y son muchos los cambios a nivel cognitivo que suceden en nosotros. Entonces, básicamente las emociones son procesos perceptivos, son procesos de valoración, de reacción comportamental o cognitiva. Y las emociones, en cuestiones teóricas, básicamente las dividen en dos algunos expertos. Entonces hay emociones primarias, que como bien ustedes lo mencionaban, son las emociones establecidas por evolución o son las emociones que sentimos de forma natural. Por ejemplo, la ira, la alegría, el miedo, la tristeza, pero también las emociones se vuelven más complejas. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Si quieren, al final de la sesión resolvemos las dudas, ¿va? Entonces, en las emociones secundarias o las emociones que se derivan de las emociones primarias, ya sucede algo que tiene que ver con interacción social. Entonces, las emociones secundarias tienen que ver con la combinación de las emociones primarias, por ejemplo, el miedo, o por ejemplo, la ira, o por ejemplo, la tristeza, la felicidad, que se desarrollan con el crecimiento y con los niveles de socialización que tenemos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, una emoción secundaria derivada de la felicidad puede ser la esperanza. Una emoción secundaria derivada de la ira pueden ser los celos. Una emoción secundaria derivada del enojo, de la ira, puede ser la venganza. Entonces, la diferencia entre las emociones primarias y secundarias es que las emociones primarias son las que sentimos de forma espontánea y las secundarias ya tienen impresas una cuestión de la interacción con el otro. ¿Alguien quiere ¿Podría opinar? repetir eso que acaba de comentar? Es importante. Lo de las emociones primarias, la diferencia entre las emociones primarias y las secundarias. Por Claro favor. que sí. Las emociones primarias se describen como estados espontáneos o que también son complejos y que en gran medida son automáticos. Entonces, estas emociones, básicamente los expertos las dividen en 6, que son la ira, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza. No sé si se acuerdan por ahí o si vieron por ahí la película de Intensamente, donde están las emociones manejando la cabeza del protagonista. No sé si tuvieron chance de verla. Estas son las emociones primarias, son las que están en nosotros por evolución. Sí, sí, la vieron. Es una muy buena película que nos ayuda a comprender un poco más el tema de las emociones. Entonces, estas Pero, emociones ¿las primarias, puede repetir, por favor? claro que sí, las emociones primarias son la ira, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza. Y la película se llama Intensamente, doctora Guillermo, para que por ahí le echen un ojito o la vuelvan a ver, porque es una película que Gracias. de forma muy bonita nos ayuda a entender el Sí, tema de sí. las emociones. Sí la Entonces, vi porque volviendo, tengo un nieto. Sí, cierto. sí, que están los personajes y los dividen por colores y la ira explota y está el asco. Es una película muy bonita que justamente nos ilustra el tema de las emociones primarias. Entonces, retomando la diferencia entre emociones primarias y secundarias, las emociones secundarias son atravesadas por el tema de la interacción social y vienen en buena parte dada por el comportamiento y por los procesos de socialización que tenemos como seres humanos. Entonces, estas emociones secundarias surgen con la combinación de las emociones primarias y se desarrollan en el crecimiento del individuo con la interacción que tenemos con el otro. Entonces, por ejemplo, de la ira se puede desprender la venganza, de la ira también se pueden desprender los celos, de la alegría se puede desprender la esperanza, o todos este tipo de otras emociones que hemos escuchado por ahí, pero que tienen impresas, y es muy importante el tema de la interacción social. Son emociones que sentimos cuando interactuamos con el otro, cuando interactuamos mediados frente a una situación con el otro. No sé si ustedes, a ver, me pueden apoyar más o menos, no sé, una emoción primaria, por ejemplo. ¿Qué otra emoción secundaria podría desembocar la felicidad? ¿No? Además de la esperanza, ¿qué más se les ocurre? Por Amor, ejemplo, de la tristeza se puede desprender la decepción.
como emoción secundaria. La frustración. La frustración, la nostalgia, La ¿verdad? vergüenza. La vergüenza. Entonces, retomando esto, es muy importante que sepamos que las emociones están en nosotros, siempre van a estar en nosotros. Y aunque existía como esta idea de que hay emociones buenas y hay emociones malas, yo creo, como opinión personal, que no hay emociones buenas y malas. Hay emociones y las emociones son necesarias. A veces es necesario que nos sintamos tristes, a veces es necesario que nos enojemos, es necesario que nos sintamos felices. Y todas las emociones son importantes y son relevantes en nuestro desarrollo como seres humanos. Está socialmente muy tildado el hecho de llorar porque nos sentimos tristes, pero es una forma de expresión corporal que utilizamos para poner en actos las emociones que estamos sintiendo y termina siendo una cuestión muy terapéutica y liberadora. Entonces es muy importante reconocer que las emociones que tiene el otro son importantes, que las emociones que tildan muchas veces como negativas, como enojarnos, también son importantes, porque esto supone un proceso de aprendizaje, un proceso de introspección, de autocuidado, etc., 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 que nos va a servir para forjarnos como seres humanos. Entonces, en el tema de la contención emocional, como se los mencioné un poco con el tema de la primera escucha, es muy importante saber que hay contenciones emocionales o intervenciones en crisis cuando tenemos estudiantes que quizás necesitan un poco de contención emocional, que están en primer orden y en segundo orden. Nosotros, como tutores de estudiantes, podemos realizar contenciones emocionales de primer orden, porque como se los mencionaba, es muy importante el tema de la canalización. Entonces, las contenciones de primer orden son una ayuda inmediata que dura de minutos a horas, que su objetivo es dar apoyo, reducir el riesgo vital y vincular a las estudiantes o a los estudiantes con los recursos de ayuda a los que pueden acceder. Casi siempre este tema de la contención emocional se da en ambientes informales, ¿no? Cuando los citamos en la oficina, cuando nos los encontramos en los pasillos, y esas son las características de una intervención o una contención emocional en primer orden, que es la que nosotros y nosotras realizamos dentro del tema de las tutorías. Una contención emocional de segundo orden ya supone un proceso terapéutico que tiene como objetivo, entre muchos otros objetivos, ahí se me fue y lo repetí, perdón, pero básicamente el objetivo de una intervención de segundo orden es que sea continuo, que sea duradero en el tiempo y que ayude a las personas a dar solución a los problemas o a las situaciones que les están aquejando. Las intervenciones o procesos terapéuticos tienen que estar dados por profesionales capacitados para esto, por psicólogos, por psicólogas o en sus derivaciones por psiquiatras que tengan la formación para dar este tipo de procesos terapéuticos que son más duraderos, que pueden durar de semanas a meses. Y estos ya se dan en un ambiente más formal, cuando sacamos cita con nuestro terapeuta, cuando tenemos citas semanales, mensuales, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Y creo que aquí es muy importante también un poco hablar de la importancia de asistir a terapia. ¿Cuántos de aquí van a terapia? ¿O han ido a terapia o consideran que ir a terapia es un proceso importante? Sara, usted va a terapia. Muy bien. ¿Quién más? Samantha. Raúl. Moisés. Muy bien. Creo que Alexandro, Mónica. Muy bien. Es muy importante, Marta también va a terapia. Es muy importante comenzar también a romper, porque aunque parezca que ya no existe, aún existe mucho tabú respecto al tema de ir a terapia, ¿no? Aún creemos que los que van a terapia es porque están locos o que nosotros tenemos los poderes mágicos salvadores del mundo para solucionar nuestros problemas solos. Y no, es importante pedir ayuda. Entonces, es muy importante comenzar a romper también el mito con nuestros y nuestros estudiantes sobre la importancia de que acudan con un terapeuta, con una persona profesional, con una persona capacitada, que les ayude a estos procesos que necesitamos como seres humanos. Yo voy a terapia y creo que es una cuestión del autocuidado que deberíamos prolongar siempre en el tiempo. No siempre deberíamos ir a terapia únicamente cuando estamos mal,
creo que también es muy importante que sea un proceso así como el tema de ir al doctor a checarnos cada vez al mes o el tema de ir al dentista cada 2 meses. Creo que debería ser un tema que sea perdurable porque sí nos va a abrir mucho el panorama respecto a los replanteamientos que nos tenemos que hacer en nuestra vida personal. Entonces, siguiendo con el tema de la contención emocional, es muy importante la gestión de la emoción. Entonces, a veces, no sé si les pasa que todos tenemos herramientas diferentes para afrontar algún tipo de situación que nos genera una emoción. Entonces, por ejemplo, cuando yo me enojo, no hablo. Hay gente que se enoja y grita, hay gente que se enoja y se pone roja, hay gente que se enoja y a veces tiene palabras malsonantes. Entonces, todos tenemos procesos diferentes de cómo gestionar nuestras emociones. Lo importante en la gestión de la emoción es que cuando la estemos gestionando, no vulneremos el derecho del otro y no lastimemos al otro en el proceso de una gestión que tiene que ser individual. Entonces, hay como algunos tips que nos pueden permitir ayudar al estudiante o a la estudiante a gestionar sus emociones. Y uno de estos, que creo que es muy importante, es poner en palabras las emociones. Muy pocas veces nos ponemos o nos detenemos a pensar realmente qué estamos sintiendo frente a una situación que nos está sucediendo. No simplemente nos enojamos y decimos cosas feas y ya nos vamos, pero nunca a veces nos detenemos a reflexionar realmente qué estamos sintiendo o qué nos hizo sentir la situación que nos detonó esa emoción o dónde lo estoy sintiendo. Como algunas personas lo mencionaban ahorita, debería, por ejemplo, siento, no sé, en el estómago feo, hay algunas personas que les da diarrea, hay algunas personas que quieren llorar, entonces es muy importante aprender a identificar dónde estoy sintiendo la emoción corporalmente y qué estoy sintiendo de forma mental. Por aquí nos comparten en el chat que la terapia debería ser parte de la canasta básica de atenciones, así como ir al dentista o cualquier otro chequeo de salud. Muchas gracias, Aldo. Estoy de acuerdo con tu opinión. Creo que es muy importante el tema de comenzar a normalizar que vayamos a terapia e incluirlo dentro de nuestros mínimos indispensables para vivir. Otro tip para la gestión de las emociones podría ser discriminar factores desencadenantes. ¿Qué hizo que me sintiera así? Quizás fue el lugar, quizás fue el ruido, quizás fue el tono de voz, quizás fue que ese día tuve un día pésimo porque me tocaron 4 horas en el tráfico. Entonces hubo una situación previa que me predispuso a que me sintiera o que aumentara cómo me estaba sintiendo. Es muy importante también aprender a identificar estos factores que generan que esté sintiendo lo que esté sintiendo. Déjenme, le doy acceso a evidencias. También es muy importante identificar la interpretación de la situación. ¿Cómo estoy viviendo esta situación? ¿Qué estoy haciendo para afrontar esta situación? ¿Me estoy deteniendo a reflexionar sobre cómo me está haciendo sentir esta situación? Y por último, es muy importante trazar un plan de acción que o nuevamente tiene que ver con el tema de la derivación o de la canalización. Entonces, retomando un poquito lo que estamos hablando de la gestión, es importante ponerlo en palabras, sentarnos a reflexionar sobre qué estamos sintiendo, que el otro reflexione sobre qué está sintiendo, dónde lo está sintiendo, qué está haciendo que se sienta así, qué está detonando que se sienta así, cómo está viviendo esa situación y en qué aspectos de su vida está afectando esta situación. Y finalmente, ya identifique cómo me siento, ya identifique dónde lo siento, ya identifique cómo estoy viviendo, qué me está acarreando esta situación que estoy sintiendo. Lo último es, ¿qué voy a hacer para solucionar? ¿No? En el caso de nosotros como tutores o tutoras, es justamente hacer una derivación o hacer una canalización al área que sea de competencia. Entonces volvemos a hilar todo lo que estamos hablando. Es importante la primera escucha, ¿por qué? Porque vamos a identificar de qué problemática estamos hablando. Es importante la contención emocional. ¿Por qué? Porque dependiendo de la problemática que ya identificamos, podemos establecer una ruta de acción específica sobre cómo tratar esta problemática. Entonces, a veces por ahí creemos que no, todo al psicólogo, no. Al psicólogo vaya a ser psicólogo y que le vaya muy bien, pero hay cuestiones que no necesariamente tienen que ver con solo vaya al psicólogo y que le vaya bien, sino que puede que nuestro estudiante nos esté pidiendo otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Que tenga una situación económica complicada. Quizás no nos está diciendo así directo, necesito una beca,
pero quizás nosotros podemos interpretar en el tema de la primera escucha que podemos canalizar al área de becas. Entonces es muy importante aprender a identificar y aprender a leer a nuestros estudiantes para saber cuáles son las necesidades reales que tienen. Sí, Sayeli. Pero bueno, aquí también, maestra, me surge una situación porque digo, muchas veces los chicos también se acercan para contar situaciones un poquito complicadas, ¿no? Sí. Entonces, una parte que también se nos comenta es, y se daba como la directriz a seguir para no revictimizar a los chicos. Entonces, en esta parte de cuando comienzan a como hablarnos y a decirnos las cosas, a veces nos pueden tener la confianza, pero también hay, o sea, hay cómo manejar la parte en la que a veces hay situaciones que debemos como controlar o mantener para efecto de que no caigamos en la revictimización para canalizarlos al área correspondiente. Sí, es una situación complicada y creo que también lo voy a mencionar más adelante y es que quién escucha a quienes escuchamos, ¿no? A veces es muy importante también poner límites frente a las cuestiones que estamos aptos o no para trabajar. Entonces, si bien es cierto, es importante que realizamos este tema de escuchar lo que está quejando, pero también es muy importante que dejemos claro a la persona que no es nuestra área de competencia y que por tanto vamos a derivar al área donde le pueden brindar un mejor acompañamiento. Por ejemplo, no sé, llega alguien, no sé, ejemplo en la Facultad de Medicina, ¿no? Hay algunos estudiantes que tienen cuestiones de no sé cómo manejar mi tiempo para estudiar. Entonces no es un tema que yo maneje, ¿no? Cumplo con el papel de escuchar porque puedo disminuir los riesgos en que puede pasar con este estudiante, pero como no es mi área de competencia, tengo el derecho a informarle que no es mi área de competencia y que por esto voy a realizar una canalización, por ejemplo, al departamento de psicopedagogía, que son los que tienen las herramientas para brindarles, por ejemplo, técnicas de estudio. Entonces, es muy importante también aprender a poner límites, porque tampoco es justo que seamos el bote de basura donde vienen a dejar todo lo que me está pasando y todo lo que me está pasando y todo lo que me está pasando. Entonces, no sé si respondí más o menos a tu pregunta, pero también es muy importante poner límites respecto a la escucha que estamos realizando. Estoy aquí para apoyar, para escucharte, para saber qué te está sucediendo. No es mi competencia, por lo tanto, decido, con el acuerdo tuyo, canalizarte a psicopedagogía, o canalizarte a la unidad de atención a violencia de género, o canalizarte al programa de derechos humanos, a las diferentes ofertas que tiene nuestra universidad. No sé si quedó más o menos por ahí. Sí, gracias, maestra. No, a ti por la pregunta. Entonces, retomando un poquito, justamente con la pregunta que nos hace Sayeli, que creo que es muy importante, porque a veces nos encontramos como en este paradigma de, no es algo que yo pueda manejar, pero pues si le digo que no lo voy a escuchar, voy a ser muy mala onda, ¿no? Entonces sí es muy importante aprender a establecer límites y es muy importante, y lo voy a recalcar en toda la presentación, las derivaciones y las canalizaciones. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy cortito y les voy a pedir que piensen en una situación que les haya sucedido donde haya evocado en ustedes una emoción muy fuerte, de ira, de tristeza, de alegría. Piénsenla un poquito. No es necesario que nos compartan el contexto de qué específicamente sucedió, pero vamos a trabajar un poquito con el tema de la gestión. Entonces, piensen, tómense unos minutitos para pensar en alguna situación que haya sido muy relevante para ustedes, que haya suscitado en ustedes una emoción muy fuerte, no importa qué tipo de emoción, todas son iguales de válidas. Y si alguien nos quiere compartir, ahorita que piensen más o menos en la situación, ¿qué sintieron en ese momento? Entonces les dejo unos minutitos para que pensemos y ya damos respuesta a esta parte de la gestión. Guillermo, si nos quieres compartir. Bueno, sí, inmediatamente lo pensé. Qué El bueno. fallecimiento, el fallecimiento de una sobrina mía de cáncer. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de esto? Yo estaba dando clase, ese día le tocaba a ella quimioterapia y estaba una enfermera con ella en su casa. Entonces,
El plan era que cuando yo terminara mi clase iba a alcanzarlas a la enfermera y a ella en el hospital, pero la enfermera me dijo que pues que la veía ya muy mal. Entonces, cuando me dijo eso, pues yo me puse así. Primero me puse todo como espantado de no, 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 tiene que haber una forma, una solución. Entonces, primero fue así como que la preocupación de no, 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 que tengo que hacer algo, ¿no? Ya cuando hablé con el doctor por teléfono, el doctor me dijo que, pues que de plano ya veía que, o sea, que él por lo que platicó con la enfermera, que ya, que él creía que ya no iba a sobrevivir o el día o unos cuantos días. Pero 15 minutos después me habló la enfermera para decirme que ya había fallecido. Me sentí enojado conmigo porque yo quería estar ahí con ella. Entonces, primero fue una, o sea, fue tristeza y enojo a la vez, porque yo quería estar ahí para despedirme de ella, pero dije, ok, te fuiste, pero no quisiste que yo viera tu final. Y ya cuando llegué ahí al lugar donde estaba ella, pues me sentí destrozado, destrozado. Esa es la Te palabra. agradezco, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto, lo tomamos con mucho respeto. Creo que no sé si otros pudieron identificar con base en el ejercicio. ¿Qué sentiste? Lo mencionaste en tu relato. ¿Qué sentiste? ¿Dónde lo sentiste? ¿Qué hizo que te sintieras así? ¿No? ¿Qué hizo que te sintieras así? Que no pudiste llegar al momento donde Claro. querías llegar. ¿Qué sentiste? Tristeza, ¿no? Absoluta. ¿Y dónde lo sentiste? En tus reacciones fisiológicas. Entonces, es muy importante escuchar, porque a través de la escucha podemos develar justamente este tema de las emociones, podemos develar qué sintió la otra persona, dónde lo sintió, qué situación hizo que se sintiera así, fue el lugar, fue no haber podido llegar a ese lugar, fue el haber estado en clase y que no hubiera tenido el tiempo para llegar. Entonces, es muy importante y te pregunto, si en ese momento fuiste consciente de las emociones que estabas sintiendo, o si luego te pusiste a reflexionar y pudiste ver qué estabas sintiendo. Creo que sí estaba consciente de todo eso, porque sí estaba reflexionando, o sea, tenía que estar consciente porque, o sea, tenía que estar concentrado en todo porque yo me iba a hacer cargo de, pues, de muchas cosas, ¿no? Entonces yo tuve que ir a hacerlo del certificado médico y todo eso. Entonces sí me sentía destrozado, pero sí estaba concentrado en, ok, pues así se dieron las cosas, ni modo. Llegué, o sea, sí, cuando iba manejando hacia su casa, sí iba pensando así de, ¿por qué no me esperaste 20 minutos más, no? Pero ya cuando llegué ahí con ella fue que la vi ahí tendida, pues obviamente me sentía pues muy triste, ¿no? O sea, me sentí destrozado y pues nada más me hinqué a su lado, la abracé, le di un beso en la frente y, y pues ahí fue donde dije, quiero darme ese espacio para mí. Ahí fue donde ya no quise pensar en nada más que solo estar ahí con ella, abrazarla, despedirme de ella. Y ya, pasaron como unos 20 minutos de eso. Y pues como que ella siempre me regañaba cuando me ponía así o algo. Entonces ya como que dije, ok, Guillermo, ya tengo que hacer todavía muchas cosas por ti. Entonces, o sea, la vi a ella y le dije, bueno, déjame arreglar todo lo que me dejaste ahora que tengo que arreglar, ¿no? Cuestiones del seguro, cuestiones del certificado, cuestiones si la cremación, que si funeral, todo eso, yo me iba a hacer cargo de todo. Entonces, este, fue como 20 minutos, media hora de llanto, de llorar, llorar, abrazarla, besarla, de decirle que la quería mucho, que le iba a extrañar mucho. Pero ya después fue así de, ok, ya,
a hacer esto. Sabía que ya estaban ahí sus amigas, entonces yo me fui a hacer todo lo demás. Ya consciente, tranquilo y pensando en todo lo que todavía faltaba por hacer, ¿no? Y justamente creo que es muy bonito lo que dicen nuestros compañeros en el chat y te agradecemos mucho por contarnos y por compartirnos esta situación que te sucedió. Creo que es muy importante lo que haces y creo que es muy valioso para todos los que estamos en esta sesión poder saber cómo te sentiste, porque en alguna parte de nuestra vida quizás también podamos tener un espacio contigo para compartirte cómo nos sentimos. Te lo agradecemos mucho. Y retomando un poco lo que nos dice nuestro compañero Alexandro, que va muy en concordancia con lo que tú nos compartes, es que dice Alexandro que generalmente las emociones no se presentan de una manera clara, sino que suceden muchas cosas al mismo tiempo. Y tiene toda la razón. A veces sentimos 300 emociones en 30 segundos. No nos sentimos enojados, tristes, ansiosos, angustiados, y está bien, ¿no? No es necesario tampoco saber clarificar en ese momento exacto qué estoy sintiendo. Creo que hay espacios posteriores de reflexión para poder saber cómo me siento y qué puedo hacer para sentirme mejor. Y esto tiene que ver también con el tema de las etapas de los duelos, ¿no? No solamente se viven duelos cuando muere alguien, también se viven duelos cuando terminamos una amistad, cuando terminamos con una persona. Y creo que sería un tema que estaría interesante trabajar quizás en algún curso o en algún seminario posteriormente. Es que tenemos como esta falsa noción de que la gestión de la emoción tiene que ir en secuencia, igual que las etapas del duelo, y no. Podemos mezclar las etapas de la gestión de la emoción como las etapas del duelo, ¿no? Podemos un día sentir aceptación, al otro día otra vez estar en negación, al siguiente día sentir ira, otra vez volver a aceptar, otra vez volver a negar, otra vez volver a sentir ira de forma diferente, mezcladas en diferente orden, y es válido, ¿no? Todos tenemos diferentes herramientas emocionales para gestionar o para afrontar las situaciones que nos suceden. Y creo que es muy importante tener claro y saber esto, que no hay un método, no hay una técnica, no hay nada que sea lineal ni que sea secuencial, porque las emociones no son lineales ni son secuenciales. Entonces, como podamos vivir lo que nos sucede, es igualmente valioso. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Guillermo. Doctora Villagrán, tiene la manito levantada. Ay, fíjate que después de escuchar al maestro, la verdad es que la pérdida de un ser querido, pues es algo, bastante triste que no sé ni cómo, vamos, mencionar. A mí me pasó una cosa, pues, que yo me sentí, la primera emoción que me sentí cuando supe esta noticia, que fue el suicidio de un alumno, ¿sí? Que aunque no fue yo no era su tutora, me tenía mucha confianza. Era mi alumno de mi materia, me tenía tanta confianza que a donde quiera que iba, me platicaba, esto, lo otro, bastante inteligente el muchacho, muy ordenado, muy disciplinado, muy independiente. Y pasó a otro semestre, me regaló una pulsera, negrita, cuando se despidió de mí en el semestre anterior, que, bueno, que muy buena maestra, que me, X, Y, Z, que me quería mucho y demás. Bueno, en el siguiente semestre, ya no lo vi sí, en las clases, ¿no? Y pues yo me acomodo con mi semestre y toda la cosa, pero un buen día me dijeron esto, ¿no? Que se había suicidado. No quise preguntar cómo ni nada por el estilo, pero ¿saben qué? Sentí una frustración tremenda, porque sentí como que, no lo sé, o no había indagado correctamente, o no me había prestado para que me abriera sus sentimientos, su corazón, lo que fuera que trajera aquí adentro, y no sé en dónde lo traía, que le impulsó a quitarse la vida, ¿no? Me platicaron después y me provocó tantas emociones encontradas, maestra, pero tantas emociones. Me platicaron que antes de suicidarse, entregó
sus libros a la biblioteca, entregó todo su material al almacén, entregó, bueno, es como si estuviera despidiéndose de todos, ¿no, maestro? Ay, o sea, me acuerdo y de verdad siento emociones encontradas, pero lo primero que fue frustración. Yo misma me sentí mal porque, no sé, decepcionada de mí misma, de decir, bueno, si tanta confianza se tenía, ¿por qué canijos no te dijo lo que tenía? Ay, no lo sé, no lo sé, no sé. Fue una cosa muy que todavía trajo saliva. No sé si en aquel entonces era muy joven para una maestra joven y que hasta cierto punto y hasta la fecha sé que yo escucho a los muchachos, me siguen mucho, pero al mismo tiempo ya no me quiero, no los quiero rechazar a los estudiantes, yo como tutora, pero sí yo ya pongo un límite porque me involucro. Y eso es lo que usted acaba de decirnos que no lo tenemos que hacer. Me involucro y quiero apoyarlos en todo, porque siempre me acuerdo de aquel alumno que yo no supe apoyar. ¿Por qué? No lo sé. No lo supe apoyar o no supe o yo qué sé. Muchas gracias, doctora Villagrán. Es muy importante lo que nos comenta porque a veces creemos que somos los más malos, ¿no? Por no querer ayudar. Pero hay cuestiones en las que no es de nuestra competencia directa, quizás indirecta sí, pero no directa. Nos sentimos muy mal por no poder ayudar y por el resultado que conlleva esto. Pero sí creo que, y se lo recalco nuevamente, es muy importante saber hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Y usted es muy consciente de eso. Como sabe que se involucra, prefiere poner un alto. Eso habla muy bien de los límites que usted pone en las interacciones sociales. Es muy importante aprender a poner estos límites porque no todos tenemos las mismas herramientas para el manejo emocional. Entonces, cuando ya algo nos está afectando a nosotros, está bien decir, no, no puedo con esta situación. Es mejor que un especialista, que una persona profesional, que una persona capacitada te acompañe, ¿no? Muchas gracias, doctora Villagrán, por compartirnos esto. Marisela, no sé si nos quieres Sí, hablar. buenas tardes. Al escuchar a Buenas la tardes. doctora Villagrán, mi duda es, ¿fue lo que sucedió hace como unos 17 o 18 años? Sí. Sí. Fuimos compañeras en la Facultad de Química y sucedió. Y me acordé que un compañero dijo, fue a despedirse de mí y me dijo, vengo a despedirme porque tomé una decisión. Dice, yo nada más le contesté, bueno, espero que la decisión que tomaste sea la mejor. Y él dijo, pues yo creo que sí. Eso fue un viernes. El lunes, cuando nos enteramos de la noticia, dijo, bueno, fue Isidro, mi compañero. Dice, ¿por qué no le pregunté más? Y era lo que él decía, ¿por qué no le pregunté cuando me dijo, tomé una decisión? Entonces me acordé ahorita de las técnicas para favorecer la primera escucha, el interesarse en el tema. A lo mejor eso es lo que nos hace, bueno, en el caso del que fue a despedirse, dice, me hizo falta preguntarle. Y pues como quiera, era una decisión que había tomado. Y sí, se estuvo preparando, entregando libros, entregando cosas, despidiéndose de algunos profesores. Yo tenía como 3 semanas sin verlo cuando me enteré. Fue una noticia muy fuerte en toda la facultad. Y pues sí, a lo mejor eso nos hace falta escucharlos, interesarnos un poco más en el tema. A veces uno dice, no me puedo meter, o no sé. Cuando pasa esto nos quedamos con eso. ¿Y por qué no me metí un poco más en el problema, no? Pues no, hay ocasiones que no sabemos qué hacer. Exactamente. Muchas gracias, Marisela. Y retomando un poco lo que dices, quiero que observen algo muy bonito que acaba de suceder cuando estamos compartiendo alguna situación que nos haya generado o evocado muchas emociones. Y es que si pueden leer en el chat, muchas personas agradecen y agradecimos que el otro nos pudiera contar lo que le estaba sucediendo. Y eso es un tema de empatía. Es muy bonito cuando podemos ponernos en el lugar del otro y es muy bonito cuando podemos agradecer al otro por la confianza que ha depositado en nosotros para contarnos una situación que les ha quejado. Entonces, quiero que observen lo bonito que es cuando sentimos empatía por el sentimiento del otro. Es justamente el pilar fundamental cuando estamos realizando ejercicios de primera escucha o ejercicios que tengan que ver con la contención emocional. Doctora Villagrán. Déjame bajo mi manita. Ah, ok.
Yo la volví a subir por lo siguiente. Sí, adelante. El escuchar esto, o sea, no lo estamos platicando de, ay, fíjate que pasó esto, obviamente que no. Pero es bueno compartir experiencias porque así tenemos un poco más de interés en lo que nos platican los alumnos. Perdón, y yo con mi cámara apagada, ¿verdad? En el caso del compañero Guillermo, no, comenzaste a hablar y a mí ya casi se me cortaba la voz y yo callada. Pero cuando dices, ¿por qué no la alcancé? Piensa ahora, pues tal vez fue lo mejor, porque sí la recuerdas de otra forma. También. Yo así llegué una vez con un, mira, se me está cortando la voz, nada más de pensarlo. Llegué así con un tío, me avisaron que había fallecido. ¿Cómo me fui? Ah, está parpadeando mi cámara, mejor la apago. ¿Cómo llegaría tan rápido que yo llegué al momento que llegó la Cruz Roja a levantar el certificado médico? Entonces me tocó ayudar a recoger, él estaba desayunando y le ayudé a la tía a recoger lo que estaba desayunando. Me acuerdo muy bien, una gelatina con fruta. A la fecha, a mí me encantaban las gelatinas con fruta. A la fecha veo una gelatina con fruta y me acuerdo de la cara de mi tío. No he vuelto a comer esas gelatinas y él falleció en el 2003. Ya va a ser 20 años y todavía no me como una gelatina con fruta. De las de vasito que están. Entonces, pues a veces eso nos genera, no sé, recordarlos de alguna forma. Así que no te sientas mal, ayudaste. Yo creo que hablaste muchas veces con ella, ayudaste en el trámite, no la abandonaste. Bueno, ya me quedo callada porque si así se me está cortando la voz y yo lo hubiera vivido, estaría peor. Muchas gracias, Marisela. Y vuelvo nuevamente a recalcarles que es muy bonito cuando justamente lo que dijiste es muy importante. Escuchamos con respeto, que también es otro pilar muy fundamental en el tema de la escucha. No lo escuchamos por enterarnos, no lo escuchamos porque me está satisfaciendo lo que el otro me cuenta. Lo escuchamos y lo tomamos con respeto y con empatía. Nos podemos poner en el lugar del otro, tomamos con total respeto la situación que al otro le está pasando. Porque aunque todos tenemos opiniones diferentes respecto al manejo emocional en una situación, finalmente estamos compartiendo una cuestión de respeto cómo lo viviste, respeto cómo lo sentiste y te agradezco por la confianza de poderme contar lo que te está sucediendo. Y nuevamente muchas gracias a los compañeros y a las compañeras que nos pudieron compartir un poquito estas situaciones que desembocaron o generaron muchas emociones en ustedes. Y les agradezco a todos por tener tanta empatía de poder escuchar con respeto lo que los otros nos están contando. Volviendo un poquito al tema de la contención, ya teniendo claro estos temas de la contención emocional, de qué son las emociones, de cómo podemos gestionarlas, y el tema de la primera escucha y las premisas que son no negociables en el tema de la primera escucha, ya podemos abordar un poquito el tema de los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son intervenciones inmediatas cuando se presentan momentos de crisis. No es muy usual que se presenten este tipo de situaciones en la universidad, pero puede que ocurran y creo que todos y todas deberíamos tener capacitación en el tema de qué hacer cuando tengo que enfrentar una crisis. Entonces, básicamente los primeros auxilios psicológicos buscan ofrecer de manera de manera práctica una ayuda que no sea invasiva y que se centre en las necesidades y en las preocupaciones inmediatas de las personas, de los estudiantes que se acercan con nosotros y que podamos atenderlas en la medida de lo posible. Es una ayuda breve de apoyo que busca restablecer la estabilidad emocional, la estabilidad física, la estabilidad cognitiva y social, dependiendo de la situación que se presente o que no suceda con el otro o otro estudiante. Entonces, lo importante de los primeros auxilios psicológicos es que hay muchas formas de realizar primeros auxilios psicológicos. A mí me gusta mucho una cartilla que hicieron justamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde hicieron el A, B, C, D, E de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, se los quiero compartir porque a mi parecer y a mi criterio es una forma muy bonita y muy práctica que nos puede ayudar a comprender
un poquito la forma de cómo afrontar de manera eficiente y de manera eficaz una situación de emergencia, una situación de crisis, una situación que se presente con alguna de nuestros o nuestras estudiantes. Este protocolo luego se los comparto para que se los compartan a ustedes en sus correos. Es el protocolo ABCDE de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, en este protocolo se trabaja la escucha activa, que fue un tema que vimos con la primera escucha, el reentrenamiento de la ventilación, que ahorita lo vamos a explicar, la categorización de las necesidades, la derivación a redes de apoyo y la psicoeducación, que aquí también está muy inmerso el tema del seguimiento. Entonces, les voy a compartir más o menos de forma muy sintética de qué van los primeros auxilios psicológicos y si es de su interés, lo podemos abordar de forma más profunda en otros espacios. Entonces, los primeros auxilios psicológicos se componen de una escucha activa que tiene que ver mucho con el tema de la primera escucha. Entonces, la escucha activa tiene una duración, nos dice el protocolo, más o menos de 10 a 20 minutos, pero puede ser más extensa, minutos a horas. Cuando ya es de meses de semanas a meses, ya significa una intervención de segundo nivel que tiene que ser dada por un profesional, por un psicólogo, psicóloga o psiquiatra. Y lo principal de la escucha activa es que seamos capaces de transmitirle a la otra persona que hay un ser humano que está comprendiendo lo que le pasa. Es justamente lo que acabamos de vivir con el ejercicio anterior. Que la otra persona que nos está compartiendo una situación que le está generando o evocando algún tipo de emoción, sepa que como esa persona, nosotros quienes escuchamos también somos humanos y podemos comprender en cierta medida por lo que está atravesando. Hay algunas que sí hacer y que no hacer en el tema de la escucha activa. Algunos que sí hacer en el tema de la escucha activa es hacer entender a la persona que usted lo está escuchando. Esto lo podemos relacionar con algunos tips que dimos arriba en la primera escucha. No sé si recuerdan alguno de cómo hacerlo entender con algunas preguntas al otro que lo estamos escuchando. ¿Recuerdan alguno? Pues decirle que comprendes lo que está sintiendo y ya, o sea, que se explaye y que se dé a conocer que nosotros estamos apoyándolo, ¿no? Que sabemos lo que está haciendo. Gracias, doctora Villagrán. Claro que sí. Adicional a lo que dice la doctora, recordemos que es muy importante preguntar, hacer preguntas que nos permitan tener un contexto más amplio de la situación. También es muy importante hacer el resumen, que fueron las 3 R's de la primera escucha, de lo que está diciéndonos la persona. Como nos dice nuestro compañero Raúl, repetir algo de lo mencionado. Sí, hay muchas cuestiones en el lenguaje verbal, como algunas frases, preguntas, lo que nos dice el compañero, de asentir, de entonces usted me dijo que, algunas frases que nos permiten retomar lo que el otro nos está diciendo, pero también es muy importante el lenguaje no verbal, que sería el lenguaje corporal. Hay muchas cuestiones de nuestro lenguaje corporal que no sé si ustedes han identificado cuando le cuentan algo a alguien que nos hace de una vez deducir que no nos están poniendo atención, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando le cuento algo a alguien y no me mira a los ojos, siento que no me está poniendo atención. Entonces hay muchas cuestiones del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, que son importantes para hacerle sentir al otro que lo estamos escuchando. Y justamente uno de estos es el contacto visual. Es importante ver al otro, hacerle sentir que le estamos prestando total atención a lo que nos está mencionando, quizás de repente a sentir con la cabeza. Como les mencioné, a veces el silencio es muy importante porque no sabemos si el otro quiere que le demos alguna opinión o si simplemente quiere que lo escuchemos. También es muy importante tener paciencia con lo que nos están contando, porque habemos muchas personas que de repente repetimos y repetimos lo que estamos diciendo. Entonces hay algunas frases que nos permiten aterrizar un poco lo que el otro está diciendo, que es justamente lo que nos dice nuestro compañero Raúl, de repetir algo mencionado o de retomar, como me venías comentando, entonces yo comprendo que lo que me quieres decir es tal cosa, ¿no? Como también para no hacer que estos relatos tiendan a ser un tanto circulares. También, como les mencioné, es muy importante tolerar los espacios de silencio, los espacios de pena o los espacios de llanto. A veces caemos en este error de decirle al otro, no llores, no, límpiate, no llores. Es muy importante que dejemos de expresar al otro el llanto. Hay personas que somos muy lloronas, entonces
lloramos y es muy importante pues este momento en donde expresamos nuestros sentimientos a través del llanto. Y lo mejor que podemos proporcionar en ese momento es quizás ofrecer un vaso de agua, quizás ofrecer un Kleenex, quizás ofrecer algo que le ayude a entender a la otra persona que el sentimiento y la forma de expresión del sentimiento es válida, que la estamos comprendiendo y aceptando y que podemos hacer algo para que esta persona esté pues un poco mejor. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que estoy con algún estudiante y de repente llega el tema del llanto. Yo casi siempre les ofrezco un vaso de agua, ¿no? Porque cuando lloramos se nos seca la garganta o tenemos mucha sed o nos ponemos muy calientes. Entonces, este simple acto de ofrecer algo al otro puede hacerle entender al otro que lo que está sintiendo es importante para nosotros. Sí, Sara. Alguna vez a mí me habían comentado que no era bueno ofrecer, por ejemplo, un Kleenex, ¿no? Que todos, aunque de manera natural lo hacemos cuando alguien está llorando, porque era como interrumpir el proceso de la persona de sacar, que no es más importante que se limpie la nariz a que siga sacando, o sea, como no interrumpir el momento. ¿Qué recomiendas? Bueno, de forma personal, creo que no es lo que das, sino cómo lo das. Entonces hay muchas formas de lenguaje corporal donde podemos darle al otro lo que necesita sin necesidad de interrumpir. Entonces, por ejemplo, si le quiero brindar al otro un vaso de agua, es diferente levantarme, agarrar el vaso de agua, tenerlo aquí al lado y ponérselo enfrente para que esta persona decida tomarla cuando quiera, pero que sepa que ahí está, que me interesa por lo que está pasando, ¿no? También, por ejemplo, en el caso del Kleenex, es totalmente diferente el acto de pasarlo y quedarte viendo así como de, pues ya límpiate los mocos y no sigas llorando, a ponerlo encima de la mesa, que es, por ejemplo, lo que yo hago. Tengo una cajita, se las acerco, se las pongo enfrente de ellos para que esas personas decidan cuándo es un momento conveniente para tomar. Entonces, creo que a veces no, como con las cosas, no es lo que dices, sino cómo lo dices, a veces no es lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, de manera personal, lo que yo hago con los estudiantes cuando me sucede alguna cuestión de que estén llorando, es que, venga, por acá tengo mi cajita de Kleenex, tengo mi cajita de Kleenex, se las pongo enfrente de ellos para que sepan que hay un elemento que está diciendo de forma no verbal, me importa, ¿no? Que te puedas secar tus lágrimas, que puedas limpiar tus mocos, pero hazlo cuando tú lo consideres necesario. A quizás sacarlo y pasárselo, ¿no? Porque ya amerita que el otro me lo tenga que recibir. Entonces, es muy importante cuidar este tema del lenguaje corporal. No sé si, por ahí quedó. ¿Sí? Algunos nos que no se recomiendan hacer en el tema de la escucha activa es distraerse. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, tenemos la muy mala costumbre de que cuando alguno nos está hablando, estamos contestando un WhatsApp, estamos mandando un mensaje, y a veces entiendo que la situación o la carga de trabajo implica que tengamos que contestar el mensaje de manera urgente, que tengamos que enviar un correo, pero es muy importante prestar total atención a lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces es muy importante que no estemos, no sé, de repente cortando papel, contestando textos, porque va a ser como lenguaje corporal, decirle al otro, no me interesa lo que estás diciendo, vuelva después, ¿no? También es muy importante, volvemos al tema de la primera escucha, no juzgar a la persona por si hizo o no hizo. Entonces a veces caemos también en estos temas de, ay, no deberías sentirte así por lo que pasó, o no debiste hacer eso que hiciste, o lanzando siempre juicios de valor. Entonces no se recomienda en el tema de la escucha activa que juzguemos o que nos sintamos con una cuestión de superioridad respecto al otro, para decirle que no está bien lo que hizo, que no está bien cómo actuó, que no está bien cómo se siente, sino simplemente el silencio. Tenemos que respetar el silencio, tenemos que aceptar o tenemos que comprender la forma en la que el otro lo hizo. Quizás para nosotros, en nuestro sistema de valores, no esté bien lo que la otra persona hizo o cómo la persona actuó, pero no está bien tampoco decirle que lo que hizo estuvo mal. Ahí tenemos a una participante de nuestro seminario. Bueno, también es importante que, aunque la historia personal de nosotros sirve como ejemplo, como ejemplificación de lo que se podría hacer, es muy importante no imponerla. Quizás podemos contarla como anécdota,
pero en los momentos de crisis no es recomendable contar nuestra historia personal ni la historia personal de los otros, ¿no? A veces de repente sucede que te cuentan, no sé, terminé con mi novio, ¿no? Ah, no, a mi hermana, mira, esto, porque estamos censurando o estamos diciendo lo que tú dices no importa, porque lo que importa es lo que te voy a contar. Entonces hay otros espacios donde quizás podemos tomar como herramienta el contar anécdotas personales, porque yo sí siento que es muy valiosa la historia personal como proceso de experiencia, pero en momentos específicos de crisis no es recomendable contar nuestra historia ni la historia de otra persona. Y también hay algo que es muy importante en el tema de la escucha, y es no dar falsas esperanzas. Yo considero que a veces, ¿no? Quizás por educación, quizás por lo que hemos aprendido, por lo que hemos escuchado, por la experiencia que hemos tenido, solemos mucho decir el todo va a estar bien, no te preocupes, va a pasar, ¿no? Entonces, en momentos de crisis no es tan recomendable dar falsas esperanzas a las personas, porque no sabemos de facto si la situación que están viviendo se va a poder resolver de la mejor manera posible. Entonces, no es recomendable decir, no, no te preocupes, mañana, mira, vas a amanecer súper bien, porque no tenemos como todo el contexto histórico, todo el contexto anterior de lo que está sucediendo, ni tampoco podemos predecir lo que va a pasar a futuro. Creo que es una frase que es muy comúnmente usada, ¿no? Que incluso algunos hemos incurrido en decirlo, porque también me incluyo dentro del grupo que ha dicho, todo va a estar bien mañana, no te apures, pero en momentos de crisis sí es muy importante no dar falsas esperanzas respecto a situaciones que están generando incertidumbre en alguna persona. Y de aquí vamos a pasar al tema del reentrenamiento de ventilación. Aquí hicieron como un juego con la palabra ventilación porque es como chiquita, pero bueno, es el ABCDE de los primeros auxilios psicológicos. Hay algo muy importante en el tema de los primeros auxilios psicológicos y es el tema de la respiración, ¿no? El tema El tema de la respiración es una cuestión muy importante que nos puede ayudar a calmarnos un poco cuando tenemos una crisis. Entonces se recomienda en este protocolo en específico que invitemos a la persona con la que estamos a realizar algún ejercicio de respiración. Entonces, bueno, por ahí dice la teoría que los ejercicios de respiración sí funcionan para ayudar a calmarnos, para ayudar a volver a nuestro punto y para volver a retomar lo que estamos diciendo. Entonces, se aconseja pues que invitemos a la persona a la que estamos brindando estos primeros auxilios psicológicos a inhalar, exhalar y esperar un momento con los pulmones vacíos hasta volver a inhalar. También este tema de la concentración en la respiración nos permite un poco de alejarnos de la crisis que estamos viviendo y concentrarnos en contar hasta 4. Parece muy tonto, pero sí funciona. Cuando contamos hasta 4, entonces ya estamos más pendientes de contar hasta 4 para inhalar y exhalar y alejamos un poco el tema que nos está quejando. No lo separamos, pero sí funcionan las técnicas de respiración. Lo importante es la pausa luego de vaciar los pulmones para volverlos a llenar. Hay muchísimas técnicas de respiración. En el protocolo que les presento manejan la respiración de 4 tiempos, inhalo en 4 tiempos, exhalo en 4 tiempos, espero un poquito para volver a inhalar. Lo importante es mencionar a la persona que quizás sea conveniente y que le invitamos a que realicemos juntos este ejercicio de respiración que nos puede ayudar un poco a cuando, por ejemplo, hay una situación de llanto, un poco a podernos calmar cuando pasa el llanto, ¿no? Que luego lloramos y estamos, casi nos falta el aire. Entonces, estas técnicas nos pueden ayudar un poco para volver a retomar el tema del primer auxilio psicológico. Aquí nos recomiendan que cerremos los ojos o que miremos a un punto fijo. ¿Para qué? Para concentrarnos en la acción que estamos realizando. Es muy importante en este punto que hagamos sentir al otro o que invitemos al otro a hacerlo en conjunto. Es muy bonito cuando no es tú hazlo solo y yo te miro, sino hagámoslos juntos y ya luego, ¿qué te parece si lo intentas tú solo? Siéntate en una posición cómoda, si quieres cierra los ojos, estás en un ambiente de confianza, vamos a hacer este ejercicio de respiración. ¿Quieres? Te invito. Algo muy importante de los primeros auxilios psicológicos es que en ningún punto esa fuerza siempre tiene que ser con el consentimiento y con el querer del otro.
Si una persona dice, no me interesa respirar, no me interesan tus 4 pasos, no pasa nada, está bien, no lo podemos saltar, porque la idea no es imponer, sino ir al ritmo de la persona a la que estamos interviniendo en alguna crisis. Luego de esto viene la categorización de las necesidades. Este tema es muy importante porque, como lo mencionábamos anteriormente, sentimos 305.000 emociones en 30 segundos, ¿no? Entonces ya no sabemos cuál problema que nos está haciendo sentir triste es más importante. Entonces, cuando solemos contar una historia, solemos contar muchas cosas que nos están pasando que son relevantes, pero hay cosas que se pueden solucionar de manera inmediata, hay cosas que se pueden solucionar a mediano plazo y hay cosas que definitivamente tienen que tener una solución a largo plazo. Entonces, lo importante aquí es ayudarle a la otra persona a categorizar y a jerarquizar cuáles son sus necesidades inmediatas y también a identificar cuáles son sus necesidades. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo que me pasó a mí. Viene un estudiante a comentar una situación económica que está pasando, ¿no? Que le está impidiendo asistir a clases, que le está impidiendo conseguir sus libros para sus materias, que le está impidiendo realizar muchas actividades dentro de la universidad. Entonces, su necesidad a largo plazo es conseguir trabajo. Yo no le puedo ayudar a conseguir trabajo para mañana, ¿no? Quizás pueda recomendarle a alguien, ¿no? De contratación, quizás pueda recomendarle alguna plataforma, pero es algo que yo no puedo solucionar de manera inmediata. Te puedo proponer, ¿qué te parece si te puedo ayudar a revisar o hacer tu currículum para que lo mandes, para que consigas trabajo de fin de semana? Y por el momento te puedo proporcionar que vayamos al departamento de becas para ver si hay alguna beca administrativa, alguna beca de alimentos, de exención del pago de la matrícula, no sé, etc., 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 que se pueda gestionar de forma más inmediata dentro de mis posibilidades. Porque está bien difícil que te ayude a conseguir trabajo de fin de semana, pero dentro de mis posibilidades quizás sí está acompañarte con la persona encargada de becas para ver qué podemos hacer para que obtengas una beca en los diferentes rubros. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos jerarquizar las necesidades que nos está contando el otro. Cuando son necesidades de carácter emocional, son un poco más complejas de jerarquizar porque son igual de importantes, ¿no? Son cosas que se tienen que atender de manera inmediata y volvemos a lo mismo de la importancia de derivar. Quizás yo no puedo no puedo hacer que te sientas bien, no puedo hacer que dejes de llorar, no puedo hacer que dejes de sentir angustia, pero puedo acompañarte al departamento de psicopedagogía para que saques una cita lo antes posible y que te puedan atender, ¿no? Siempre podemos brindar soluciones que estén también al alcance de nuestras posibilidades. Hay algunos sí y algunos no, que también está dentro de la categorización de las necesidades. Algunos sí es escuchar activamente, hacer la primera escucha del relato e identificar las preocupaciones, porque a veces cuando estamos en crisis decimos muchas cosas que nos aquejan al mismo tiempo y luego ya ni siquiera sabemos qué vamos a solucionar primero, ¿no? Entonces, cuando cumplimos el papel de escuchar, perdón, podemos ayudar al otro a identificar cuáles son las necesidades que tenemos que priorizar y que podemos trabajar de forma inmediata. Por ejemplo, una frase que les podemos decir a las personas cuando estamos trabajando con ella. Me doy cuenta que son muchas las cosas que le preocupan. ¿Qué le parece si vamos paso a paso y nos enfocamos en lo más urgente? ¿No? Puedo ver que lo más urgente es esto. ¿Le parece bien que solucionemos primero esto? ¿No? Entonces también hacerle entender al otro que hay cuestiones que son primordiales de resolver, que hay cuestiones que pueden esperar un poquito y que hay cuestiones que definitivamente van a necesitar un tratamiento a largo plazo. ¿Qué no se debe hacer cuando estamos hablando de categorización de necesidades? Que nosotros decidamos cuáles son las necesidades del otro sin prestar atención al relato del afectado, ¿no? Que a veces por el tema de la premura solemos caer mucho en esto, ¿no? No sé, tengo un problema académico, sí, vaya con tal profesor. Pero quizás su problema ni siquiera sea de cuestión académica, quizás no tenga técnicas de estudio, ¿no? Es algo que sí está dentro de mis posibilidades poder resolver. Entonces es muy importante que sea un pacto o que sea una cuestión de consentimiento con el otro, decidir cuáles son las necesidades. A mi parecer, eso es lo más urgente. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece tú? ¿Estás de acuerdo si atendemos esto primero? Y el segundo
no recomendado en la categorización de las necesidades es resolver las necesidades a medida que las va mencionando. Que yo me ponía a pensar que a veces a mí me pasa esto con mis amigas cuando me cuentan problemas, ¿no? Así me van contando y no, pues déjale de hablar. Y ni siquiera las dejo terminar de hablar, ¿no? Cuando yo les estoy diciendo ya bloquealo, ¿no? Si me habla de su novio. Entonces es muy importante que terminemos de escuchar el relato del otro para ahí sí jerarquizar necesidades, porque a veces no hemos terminado de dejar de hablar del otro cuando ya le estamos dando la solución o cuando ya le estamos dando nuestro punto de vista. Pero puede que al final del relato todo el contexto de lo que nos contó cambie. Entonces, es muy importante que las necesidades o la jerarquización de las necesidades se realice una vez culminado lo que nos están contando. No es recomendable ir resolviendo a medida que nos cuentan porque no tenemos todo el contexto de lo que está sucediendo. Seguido a esto, viene el tema que es muy importante y en serio es muy importante y es el tema de la derivación. Entonces, la derivación, el objetivo de una derivación es dar un siguiente paso, es dar el mejor paso que se pueda dar, dada la situación que estamos atendiendo. Entonces, nosotros como tutores o tutoras podemos ayudar al estudiante a tomar una acción concreta, porque a veces les decimos, no sé, tengo problemas de los alimentos, vaya nutricionista, y no lo van a hacer, no van a sacar su cita, o se les va a olvidar, o lo que sea. Entonces es muy importante ayudarlos a tomar una acción concreta, quizás ofrecerles, te acompaño al departamento o quieres que te proporcione el número o saca la cita, me cuentas para cuándo la sacaste y cómo te fue, que es el paso que viene a continuación y es el tema de dar seguimiento. Entonces, en las cuestiones de derivación, específicamente la universidad cuenta con muchas áreas que trabajan en diferentes necesidades que tenemos. En el caso específico de la Facultad de Medicina, tenemos el área de psicopedagogía, nosotros aquí en la facultad tenemos gimnasio, tenemos el departamento de becas, tenemos la coordinación de género, tenemos algunas instancias que pueden cubrir las necesidades que nos están pidiendo nuestros estudiantes, que en su gran mayoría suelen ser asuntos personales, ¿no? Entonces hay diferentes áreas a donde podemos realizar derivaciones. Ahora sí nos vamos al ámbito más grande que sería toda la UAP, ¿no? Hay otras instancias que también están facultadas para poder atender a nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, por ejemplo, está el programa universitario de derechos humanos, está la unidad de atención a violencia de género, está Deportes UAC, también hay una cuestión de becas, pero a nivel institucional. Entonces, también es muy importante que como docentes o como tutores conozcamos la oferta de servicios que nos brinda la universidad para poder saber a dónde podemos canalizar a nuestros estudiantes. Porque pasa mucho que incluso aquí en la facultad, que es un campus no tan grande, ni siquiera los estudiantes saben qué servicios tiene la facultad. Entonces, es bien importante que hacerles de conocimiento que hay diferentes servicios o diferentes áreas a donde los podemos canalizar para atender sus necesidades. Sí, Sayeli. Pero ahí, bueno, ahí en lo particular, maestra, yo creo que también sería importante que nosotros conozcamos todos los servicios para poderlos canalizar, porque el detalle es que ellos no los conocen y nosotros tampoco los conocemos, y luego, por ejemplo, pasa que en el sistema, bueno, tal vez yo no tengo mucha experiencia en el sistema, no lo he manejado pues recientemente de unos años para acá, entonces vienen incluso hasta unas siglas y a veces hasta para remitirlo digo, ¿y esto qué significa? O le pongo ahí, a lo mejor ni siquiera lo tenía que haber remitido ahí. Entonces, Exactamente. pero como homologar, porque como lo menciona, es que, ejemplo, bachilleres tiene, ¿no? Ahí está el médico, sabemos que está POE y demás. Pero ya, ejemplo, en la Facultad de Conta, o sea, sé que tienen pues las mismas instancias, pero digo, ¿y a dónde los canalizamos? Entonces, esa parte creo que nos faltaría en general. Sí, me incluyo también porque hace muy poco me enteré de algunos servicios de la facultad, ¿no? De la universidad. Entonces, sí es bien importante que busquemos quizás alguna estrategia para difundir entre nosotros cuáles son los servicios importantes que nos ofrecen tanto a nivel institucional como a nivel facultad. Y creo que es muy importante conocer primero los de nivel facultad. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina hay algunos estudiantes, no sé, que tienen cuestiones con la alimentación. Yo desconocía que había nutrición, ¿no? Me enteré hace poco.
Entonces es bien importante que comenzamos a como fomentar o propiciar espacios de comunicación para saber qué tenemos, con qué contamos, ¿no? Entonces ya sería cuestión de ver qué propuestas podríamos hacer, ¿no? Como para hacer esta cuestión, un directorio de servicios de facultad. De acuerdo, ¿no? Creo que es bien importante saber específicamente con qué áreas contamos para saber a quién nos podemos dirigir, porque luego también caemos en esta cuestión de ve con fulano, ve con mengano, ve con perengano, y no, con ellos no es, ¿no? Entonces es bien importante, como lo dice Marcela, que estoy totalmente de acuerdo, que quizás podamos proponer que por cada facultad realicemos un directorio de servicios que quizás nos podamos compartir entre nosotros para saber con qué otros servicios cuentan otras facultades, porque también hay otras facultades que tienen servicios abiertos a toda la comunidad UAC, ¿no? No solamente, no son exclusivos de la comunidad de la facultad. Por ejemplo, en enfermería yo no sabía que había psicólogos, ¿no? También me enteré hace poco. Y son abiertos a la comunidad universitaria. Entonces sí creo que es bien importante por ahí hacer alguna propuesta donde podamos hacer quizás un directorio de servicios por facultad y compartirlos entre nosotros para que sepamos a qué instancias pues podemos canalizar a nuestros y nuestras estudiantes. Y también en esta cuestión creo que es una parte de corresponsabilidad que los y las estudiantes también deberían tener conocimiento de qué cuestiones ofrece su facultad. Entonces estaría bien interesante que hagamos un directorio también para compartirlo con estudiantes, que ellos también nos puedan solicitar, quizás yo quiero ir a tal área, me puedes colaborar dándome el número, la extensión, el correo electrónico, presentándome al coordinador, porque cuando estamos facultades chiquitas a veces es más sencillo, ¿no? Hacer este proceso de acompañamiento incluso hasta donde está el área. Y finalmente, ya derivado del tema de la derivación, está el tema del seguimiento. El tema del seguimiento creo que es algo bien importante y volvemos otra vez a que se comprende, se entiende que tenemos muchas cosas que hacer, que estamos bien ocupados, pero creo que... gracias, déjame lo admito. Creo que ya están todos. Aquí tengo mi lista de participantes por si vuelve a ingresar el maestro. Gracias, Marta. Creo que es muy importante el tema de dar seguimiento. Entonces, a veces nos quedamos con que, bueno, pues ya que se vaya a esa área y pues ya, chido, bien, genial. Pero creo que es muy importante también involucrarnos para dar seguimiento a cómo va nuestro estudiante, así fue o no, así le podemos decir o no en una siguiente tutoría que no ha ido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la facultad tenemos implementado un sistema de canalización entre áreas, entre tutorías, psicopedagogía y género. Entonces, lo manejamos a través de unos formatos muy sencillos y nos reunimos mensualmente para pues ver cómo van las personas que estamos canalizando las diferentes áreas. Creo que este proceso de retroalimentación es muy enriquecedor porque nos va a permitir saber si realmente las acciones de canalización están funcionando, si quizás debamos ser un poquito más enfáticos con nuestros y nuestras estudiantes. Entonces es muy importante completar pues este circuito del seguimiento. Y dando respuesta a lo que nos solicita Mónica de la Liga de Asistencia, no sé cuál es la Liga de Asistencia, pero la palabra clave de la sesión de hoy, por acá la tengo anotada, es autogestión. Y justamente con esto quería como dar un poquito de cierre a la sesión. Se las voy a escribir por acá. A la sesión, y es que en el tema de los primeros auxilios psicológicos, de la contención emocional y en el tema de la primera escucha, también hay algo que es muy importante y es el tema del autocuidado, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando cuando preguntamos por ahí que si vamos al psicólogo o a la psicóloga o no. Entonces, este tema de la autogestión y es el tema de propiciar autocuidado en el otro también es muy importante porque es muy importante hacer saber al otro que hay acciones que son muy pequeñas que nos pueden ayudar a hacer acciones más grandes, ¿no? Entonces hay cuestiones de autocuidado como dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, ir al médico, chequearlo regularmente, preguntarnos qué estamos sintiendo, cómo lo sentimos, cómo nos pareció o no una situación que hacen parte del rubro del autocuidado. Y pues la palabra de la sesión de hoy sería la autogestión, que está muy relacionada con el autocuidado. Entonces, ya para ir dando como un poquito de cierre a esta sesión, es muy importante que demos seguimiento
a las acciones que implementamos con nuestros y con nuestras estudiantes, y que aunque parece un proceso muy tedioso y de muchísimos pasos los que tenemos que hacer para implementar técnicas o espacios de escucha, de auxilios psicológicos, de contención emocional, creo que lo más importante y lo que debemos tener siempre en nuestras mentes es el tema de la empatía, es el tema del respeto, el no lanzar juicios de valor y el derivar, el de canalizar y el de involucrarnos, no involucrarnos, el de interesarnos por el sentimiento y por el relato que el otro nos está contando. Creo que en el caso específico de aquí, la mayoría de cuestiones por las que se acercan con los otros estudiantes son por cuestiones personales o por cuestiones económicas. Entonces es muy importante aprender a poner límites y es muy importante decirle a los estudiantes que si bien somos unas personas que realizamos primera escucha, no estamos facultados, o quizás los que son psicólogos y psicólogas o psiquiatras sí, pero que hay otras instancias en donde podemos canalizarlos o derivarlos para que su atención sea integral y para que su estancia en la universidad pues sea satisfactoria, porque hay a veces muy malas experiencias, ¿no?, con la estancia en la universidad, y creo que la estancia en la universidad es algo muy impactante en la vida de las personas. Creo que es de los espacios donde uno más tiene por ahí recuerdos, donde más afianza lazos. Entonces creo que sí es muy importante como tratar de emprender este tipo de acciones para poder hacer que la formación del estudiante sea integral, porque está bien que tengamos estudiantes que sean listos y que sepan del tema y que saquen 10 y que no, increíbles, pero creo que también es muy importante tener estudiantes que estén sanos mentalmente y corporalmente. Entonces hay muchas instancias que nos pueden apoyar con esta cuestión. Están los gimnasios, el área de nutrición, psicopedagogía, y creo que las tutorías son muy importantes justamente por eso, porque somos el primer actor al cual llegan los y las estudiantes, por el nivel de cercanía, porque tenemos clase con ellos, porque tenemos un vínculo de confianza, como por ahí lo mencionaban, porque les caemos muy bien y quieren ser nuestros tutorados, porque también nos preguntan cuestiones académicas, pero creo que es muy importante no solamente formar profesionales, sino también formar excelentes seres humanos, ¿no?, que finalmente es lo que va a hablar también de su ejercicio y su práctica profesional. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Si les gustó, si no les gustó, aquí recibimos también observaciones, críticas para mejorar. Si les gustaría trabajar algún tema futuro, sí, Pati. La verdad a mí me gustó mucho este tema. Creo que, bueno, yo no sé nada de psicología y justamente con esto de las tutorías, por eso me animé a este curso, porque se iban a tratar este tipo de aspectos en el cual desconozco muchísimo. Nada más quería hacer un comentario respecto a esto de la escucha activa, que Sí. obviamente se debe de hacer en un ambiente pues privado, ¿no? O sea, y derivado justamente del paro, y de todas estas cuestiones de acoso y malas interpretaciones que también hubo. Acá inclusive en la facultad nos dijeron que no diéramos tutorías a puertas cerradas. O sea, ya llegar a esa situación, ¿no? De que tenían que ser con, al menos que hubiera gente alrededor, puertas abiertas, y entonces esa situación realmente a mí pues sí me conflictúa, ¿no? Porque justamente, pues como dices tú, es un ambiente privado, ¿no? O sea, la persona va a estar hablando y ya con la puerta abierta para que todos escuchen afuera, pues realmente ya no se cumple con lo que es la privacidad, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre hago horarios y todo, pero pues sí cierro la puerta, porque si no, pues realmente no es esto. Nada más quería comentar eso, ¿no? Porque realmente esto No, de la muchas privacidad gracias. se da luego a otras malas Malas interpretaciones. interpretaciones, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Pati. sí. Entonces, y bueno, sí me gustaría ahondar después, no sé, creo que todos necesitamos un taller justamente de emociones, justamente de manejar nuestras emociones, ¿no? Y creo que la Sí. vejez también te va madurando en ese sentido, pero luego también como nos hacemos viejos y nos hacemos necios, ¿no? Entonces, bueno, esa ya es otra cuestión, pero bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Y dando como un poquito también de respuesta a lo que comentas. Sí, después de justamente del paro se suscitó esta situación de las malas interpretaciones. Yo creo que es muy importante, y lo hicimos como parte de las recomendaciones a docentes, y es el tema del consentimiento. Entonces, quizás podemos preguntar, ¿estás de acuerdo con que cerremos la puerta para que tengamos nuestra tutoría?
Si la respuesta es sí, podemos proceder a cerrarla, ¿no? Y ahí ya estamos cumpliendo con este tema de que el otro esté de acuerdo con la acción que estamos dando. Podemos preguntar, si la respuesta es no, la dejamos abierta porque ya quien toma la decisión asuma la responsabilidad de que quizás todo el mundo lo vea llorando, que no sería lo ideal, ¿no? Pero creo que el tema del consentimiento también en cuestiones de las prácticas docentes es muy importante. Por ejemplo, aquí en el caso de la Facultad de Medicina, como ven temas relacionados a la anatomía y toda esta cuestión, se le hizo la recomendación a los docentes de que preguntaran antes de pasar al tablero, ¿está de acuerdo en que lo utilicemos a usted y a su cuerpo como ejemplo para la materia de anatomía o para diferentes materias? Si la respuesta es sí, no debería haber ningún problema porque siempre va a ser bajo el consentimiento de la persona a la que vamos a atender o a la que vamos a pasar el tablero. Entonces creo que sería como un tip para quizás resolver esa incertidumbre respecto a qué hacer con el tema de la privacidad. Y Samantha, tienes la mano levantada. Ay, yo entré tarde a la sesión, Sí. pero de verdad me atrapó, ¿no? O sea, sí me atrapó la sesión a partir de la parte en la que justo entré en la actividad. Sí. Y ya iba yo a subir mi manita, pero realmente cuando participó el maestro Guillermo me puse a llorar. Entonces, sí, como que dije, no, de verdad me llegó, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo la sesión, la verdad creo que la aproveché mucho a pesar de que llegué tarde, definitivamente. Ya cuando nos la suban, pues tengo que ver la primera parte porque ya hubo unas cosas que ya no le capté, obviamente, porque no llegué a tiempo, pero me encantó, ¿no? La verdad, me encantó la manera en la que expusiste y pues muchísimas gracias. Yo creo que sí es importante también para nosotros como tutores esto de la gestión de emociones porque así los ejemplos que estaban diciendo de estos primeros auxilios, hay veces que a mí me llegan y así como con el maestro Guillermo, de repente me quiero poner a llorar con los alumnos, ¿no? Entonces digo, no, Sí pasa. tengo que controlarme, ¿no? En ciertos puntos. Entonces, si se pudiera una sesión de ese tipo, yo sí lo agradecería mucho y te agradezco también mucho la sesión. Felicidades. No, muchas gracias a ustedes por estar presentes, por escuchar. Creo que a veces nos cuesta mucho hablar de cómo nos sentimos o cómo pensamos. Es importante comenzar a romper como ese tabú que existe en torno a los sentimientos. Todos los sentimientos son valiosos, todos los sentimientos y las emociones están bien. Y antes de terminar, contestando la pregunta que hacían por ahí de la diferencia entre emociones y sentimientos, los sentimientos son la suma de las emociones con los pensamientos. Las emociones suelen ser más momentáneas, los sentimientos perduran en el tiempo. Por ejemplo, me siento, no sé, una emoción, alegría, un sentimiento, enamoramiento. No es una cuestión que tiene que ver con la prolongación en el tiempo y que tiene que ver con la impresión del pensamiento que le doy al sentimiento que estoy, a la emoción que estoy sintiendo. Entonces, más o menos contestando por ahí el tema de la diferencia entre emoción y sentimientos. Y ya para terminar, pues les quiero agradecer a todos y a todas pues por haber estado presentes. Me da mucha felicidad y es muy grato para mí escuchar sus comentarios, escuchar sus participaciones y, y creo que es muy importante y me llevo, no sé, como con mucha emoción de felicidad que hayamos podido sentir empatía por el sentir del otro. Creo que es algo que nos recuerda que somos humanos. Entonces está muy chévere cuando en espacios fuera de lo académico, en estos encuentros que a veces no son difíciles por los horarios, o ay, de 6 a 8 el jueves que ya casi es puente, pero qué grato y qué bonito es cuando podemos sentir empatía por el sentimiento y por la situación del otro. Y espero que también me lo digo a mí misma, siempre podamos siempre hacer esto en todos los escenarios, en nuestras familias, en nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de clase. Es muy importante siempre ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender pues qué siente y qué piensa, porque creo que esto genera mucha cercanía. Cuando podemos escuchar la historia del otro, creo que es algo muy bonito y muy enriquecedor. Entonces, se los agradezco muchísimo. Por ahí nos ponemos de acuerdo con la doctora Liz para si les interesa, que por aquí están diciendo en el chat, otro curso de gestión de las emociones. Lo hacemos presencial sin ningún problema y pues se los agradezco mucho. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, recomendación, pues la doctora les puede facilitar mi correo electrónico, mi número. Alguna duda, pues me pueden contactar y con todo el gusto del mundo, pues los estaremos resolviendo. Se los agradezco mucho y pues deseo que tengan un feliz puente, porque mañana pues no trabajamos.
Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias, David, por la sesión. Si me podías Gracias. pasar el post, por fin. Gracias. Y Sí, ya te bueno, lo paso. gracias. Muchas gracias a todas y Gracias. todos por conectarse, por participar, por escuchar. Y bueno, les deseo bonito puente y la sesión la estaremos ya subiendo el día de mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy Muchas bien. Cuídense gracias. mucho. Buenas noches, gracias. Una Buenas noches, pregunta. gracias. Gracias.